Bienvenidos a sus clases en línea. El tema de hoy es la aceleración, diferencia con la velocidad. Y lo que se pretende lograr es que relacionen la aceleración con la variación de la velocidad en situaciones del entorno o de la vida cotidiana. La rapidez y la velocidad son otros conceptos muy importantes en la descripción del movimiento. En el lenguaje cotidiano se usan indistintamente, pero desde el punto de vista físico son diferentes. La rapidez es un concepto que involucra la distancia y el tiempo, y se define como el cociente entre la distancia recorrida y el tiempo empleado en recorrerla. Es una magnitud escalar porque queda completamente determinada con un número y sus correspondientes unidades. Y la velocidad, en cambio, es una magnitud que relaciona el cambio en la posición de un objeto, es decir, el desplazamiento, dividido entre el tiempo. En este caso es una magnitud vectorial, ya que además de un valor numérico y sus unidades, se debe especificar la dirección y el sentido del movimiento. Entonces, en resumen, la rapidez no tiene en cuenta la dirección del movimiento, mientras que la velocidad sí tiene en cuenta la dirección del movimiento. Para calcular la velocidad, se toma en cuenta la siguiente expresión, que es el desplazamiento entre el tiempo. Y esto queda entendido que el desplazamiento es el cambio de la posición respecto al tiempo, mientras que la rapidez solamente indica la distancia recorrida en un tiempo determinado. De ahí se saca que para la distancia se debe multiplicar la velocidad por el tiempo. Y si se quiere obtener tiempo, se debe dividir la distancia entre la velocidad. Vienen dos ejemplos para obtener rapidez y velocidad. Un objeto se mueve 10 metros en 5 segundos. Para la rapidez únicamente se divide la distancia entre el tiempo y como resultado se obtienen 2 metros sobre segundo. En cambio, para la velocidad se debe especificar la dirección del movimiento. Se tiene que un objeto se mueve 10 metros en 5 segundos a la derecha. Tienes que dividir la distancia entre el tiempo, pero asegúrate de dar el desplazamiento, es decir, hacia la derecha. Es fácil darse cuenta de que en la mayoría de los movimientos que podemos observar en la vida cotidiana, la velocidad de los objetos no se mantiene constante. Los móviles que nos rodean cambian frecuentemente su rapidez o su dirección, es decir, cambia su velocidad. Conocer la forma en que cambia la velocidad de un cuerpo, tanto en rapidez como en dirección, puede sernos útil para anticipar la forma en que se moverá en el futuro. Nos concentramos en el caso de cuerpos que se mueven en línea recta. En la cinemática es muy importante esta variable, que es la aceleración, y en términos generales indica la variación de la velocidad de un objeto con respecto al tiempo,
no solo en caída libre, sino en cualquier movimiento. Si un objeto cambia la magnitud de su velocidad, es decir, la rapidez, o su dirección o sentido, entonces tiene un movimiento acelerado. En general usamos la aceleración promedio para describir la razón del cambio de velocidad respecto del tiempo. Entonces, para que haya una aceleración, debe haber una variación de velocidad. En el primer caso, la aceleración es mayor a cero. En el segundo caso, la aceleración va a ser menor a cero porque se va a frenar, va a haber una desaceleración. Y en el tercer caso, no va a haber una aceleración, ya que la persona que va en marcha mantiene una velocidad de manera constante. En esta variable o magnitud también se da una fórmula. Aquí si observamos un triángulo especificado en la fórmula, de este lado, antes de la V, eso corresponde al símbolo, a la letra griega delta, que indica el cambio en una magnitud, es decir, el cambio de velocidad o la variación de velocidad. Por lo tanto, la fórmula queda de esta manera. Velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Entonces ahí se presenta el cambio de velocidad en intervalos de tiempo. Y las unidades, de acuerdo al sistema internacional de la velocidad, son metros sobre segundos y la del tiempo son segundos. Por lo tanto, las unidades de medida o la unidad de medida de la aceleración será metros sobre segundo cuadrado. Y se presenta un ejemplo. Un cohete aumenta su velocidad de 35 kilómetros por hora a 200 kilómetros por hora en 55 segundos. Y la pregunta es, ¿cuál es su aceleración? Tenemos que obtener los datos y nos da la velocidad inicial, que es 35 kilómetros por hora, y la final de 200 kilómetros por hora. Y nos da un solo intervalo de tiempo, que es 55 segundos. Se quiere obtener la aceleración. Antes de yo aplicar la fórmula correspondiente a la aceleración, tengo que hacer mis conversiones de unidades, es decir, de kilómetros por hora a metros sobre segundos, que en el sistema internacional son las unidades específicas para la velocidad. Lo que tengo que hacer es lo siguiente. Voy a poner aquí lo que quiero convertir, es decir, mis datos, 35 kilómetros por hora, y de este lado voy a decir, 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Entonces, kilómetros con kilómetros se van y nos queda metros. Ahora yo tengo que hacer una multiplicación. 35 por 1000 me da 35,000. Cuando ya tengo este resultado, ahora sí voy a obtener los segundos. Y voy a decir, una hora equivale a 3600 segundos. Entonces, horas con horas se van y nos quedan segundos. Debo hacer una división de 35,000 entre 3600. Y esto me va a dar un total de 9.72 metros sobre segundo. Lo mismo en el segundo caso, que es 200 kilómetros por hora, que me están dando como dato en el problema. Sin embargo, yo los quiero en metros sobre segundo. Y voy a decir, 1 kilómetro equivale a 1000 metros, mientras que una hora equivale a 3600 segundos.
Voy a hacer una multiplicación, 200 por 1000 me da 200.000 entre 3600 segundos. Y nos da un total de 55.56 metros sobre segundo. Es así como yo tengo mis unidades correspondientes para posteriormente aplicar mi fórmula general. Lo que yo voy a hacer es restar la velocidad final menos la velocidad inicial, que me da un total de 45.84 metros sobre segundo, y lo voy a dividir entre 55 segundos. Me da un total de 0.833 metros sobre segundo cuadrado, que es la unidad de medida de la aceleración. Como actividades, vas a elaborar un mapa conceptual de la velocidad y aceleración, vas a realizar un cuadro comparativo de 5 características de ambos temas y vas a resolver los siguientes ejercicios. Todo esto lo deberás enviar al correo electrónico que aparece cubear99@hotmail.com.